Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Ruiz, socia directora de la firma Impulsa Patrimonial, Asesores Legales y Fiscales y vicepresidenta de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Fiscal Nacional que preside el maestro Romeo Pastrana, a quien agradezco el favor de esta invitación. Y hoy quiero compartir con ustedes un análisis de las principales reformas al reglamento de la ley antilavado de este 2026 y cómo impactan al sector empresarial. Primeramente, comentarles que estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de marzo de 2026 y entraron en vigor con efectos inmediatos el 30 de marzo de este mismo 2026. Y este es un gran cambio, es la actualización más profunda al reglamento desde el 2013 y tiene implicaciones directas para las empresas, para los profesionistas que realizamos actividades vulnerables. ¿Por qué es tan importante esta reforma? Bueno, pues porque México está en un proceso de fortalecimiento institucional frente a estándares internacionales, principalmente los del Grupo de Acción Financiera Internacional. Segundo, porque este nuevo reglamento endurece la supervisión, regula el cumplimiento de las obligaciones y formaliza mecanismos de regularización que antes no existían. Y tercero, porque impacta directamente a los sectores productivos que forman parte de Coparmex, el inmobiliario, el automotriz, el de arrendamiento, servicios profesionales, comercio de metales y joyas preciosas, juegos y sorteos, tarjetas prepagadas, entre otros. En pocas palabras, fíjense que a pesar de que aún están pendientes de publicarse las reformas a las reglas de carácter general relacionadas con las modificaciones a la LFP-ORPI en el 2025, ya con esta reforma del reglamento, el cumplimiento en el entorno de prevención de lavado de dinero cambia y cambia en serio. Pero ¿cuáles son estos cambios estructurales? Por lo menos los más importantes, ya que por razones de tiempo no alcanzamos a hablar de todos. Bueno, primero, se refuerzan las facultades de la autoridad. Ahora queda reglamentado que el SAT va a poder llevar a cabo sus visitas de verificación en el domicilio manifestado por el sujeto obligado en el que se lleven a cabo las actividades vulnerables y si no se localiza en dicho domicilio, entonces en el que tenga registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. También ya la autoridad está reglamentado que va a poder solicitar el auxilio de la fuerza pública federal o local cuando las circunstancias lo ameriten para el ejercicio de sus facultades. Por ejemplo, si la autoridad quiere llevar a cabo una visita de verificación y el sujeto obligado no le permite el acceso a sus instalaciones, bueno, pues puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para poder acceder a este domicilio y poder llevar a cabo o ejercer sus facultades de comprobación o de verificación en este caso. La autoridad va a poder realizar notificaciones de requerimientos o solicitudes de información ahora vía electrónica, ya está reglamentada esta facultad, y va a llevar a cabo una vigilancia que yo le llamo ampliada, ya que ahora va a poder estar monitoreando los informes que se envíen por parte de los sujetos obligados y el dictamen obtenido de la auditoría interna o externa, según sea el caso, que aplique para los sujetos obligados y la documentación con la que dichos sujetos obligados comprueben que dieron cumplimiento o que regularizaron las observaciones que derivaron del propio dictamen que se haya practicado. Segundo cambio. Bueno, derivado de la obligación que está en la ley de identificar a las personas políticamente expuestas, PEPs, se establecen reglas particulares. Por primera vez se incorpora en el reglamento un capítulo completo para PEPs, recordando que esta es una de las nuevas obligaciones que vinieron con la reforma a la ley antilavado en 2025. Pero ahora en el reglamento se establece la definición de lista de PEPs, las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para integrar esta lista y para mantenerla actualizada con la información que les sea proporcionada. Las obligaciones reforzadas de identificación para los sujetos obligados y una facilidad para los sujetos obligados también de consultar a la UIF a través del medio electrónico que para tal efecto establezca la UIF en caso de no poder identificar el sujeto obligado si su cliente usuaria es una persona políticamente expuesta. Entonces va a haber un medio electrónico para llevar a cabo estas consultas. Esto alinea a México con estándares internacionales y exige a las empresas procesos más robustos de debida diligencia.
Tercero, nuevas obligaciones. En cuanto a la inscripción, se establece la obligación de inscripción que ya estaba para quienes realicen actividades vulnerables, pero ahora incluidos los fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Se establece que deben de estar inscritos en el RFC y contar con su certificado vigente de firma electrónica avanzada correspondiente a fin de darse de alta y tramitar su registro como quien realiza una actividad vulnerable ante el SAT. Para ello deberán utilizar esta firma electrónica avanzada, y quienes actúen por medio de un fideicomiso u otra figura jurídica, así como las agencias aduanales, deberán cumplir con la obligación de inscripción hasta que el referido formato las identifique expresamente. Otra de las nuevas obligaciones y de las más importantes, el dictamen por la auditoría interna o externa, que ya había comentado anteriormente. Es uno de los cambios más relevantes para el sector empresarial, ya que ahora quienes realicen actividades vulnerables deben de contar con esta auditoría interna o externa, conservar la evidencia de su regularización y acreditar el cumplimiento ante el SAT cuando se les requiera. Esto, por supuesto, que lo que genera es una cultura de autoevaluación que continuamente tienen que estar haciendo los sujetos obligados y no meramente un cumplimiento reactivo. También es importante recordar que la reforma a la LFP-ORPI del 2025 establece que esta obligación es por periodos anuales y el primer año de cumplimiento es este año 2026. La primera auditoría tendrá que hacerse en el cumplimiento del año 2026 entonces. Cuarto, aviso de 24 horas si la operación no se concretó. De acuerdo con la ley, si una persona intenta realizar una operación que se entiende como sospechosa y no se concreta, de todas formas el sujeto obligado tiene que presentar el aviso de 24 horas. Esto se precisa en el reglamento y se establece que para ello la UIF va a publicar la actualización de formatos para presentar este aviso. Bueno, esto entonces fortalece la detección temprana de operaciones relacionadas con el delito de ORPI y obliga a las empresas a tener protocolos internos más ágiles. Quinto, conservación de la información por 10 años. En línea con lo que establece la ley en cuanto a la duplicidad del plazo, que antes era de 5 años y ahora es de 10, y en el reglamento se establece o se regula esto, estableciendo además ajustes en las políticas del archivo de la documentación, el sistema de resguardo, los controles de confidencialidad, etc. Sexto, cambios en la acumulación y umbrales. Ahora se reglamenta que si no existe monto de identificación, todas las operaciones se van a considerar actividad vulnerable y por lo tanto tendrán que acumularse. Esto elimina interpretaciones laxas y obliga a revisar procesos de registro y monitoreo. Séptimo, reglas más estrictas, principalmente para quienes realicen actividades de juegos con apuesta y plataformas digitales donde se lleven a cabo estas operaciones, ya que se introduce un concepto de transacciones vinculadas con una misma persona. Se tienen que revisar estas transacciones que estén vinculadas con esta misma persona, lo cual tiene que tener mucho cuidado, por supuesto, los casinos, plataformas en línea, cualquier negocio que maneje fichas, boletos o premios. Octavo, el tema del beneficiario controlador. Se establece que habrá reglas de excepción para identificar esta figura. Y ahora uno de los cambios más trascendentes, el del artículo 55 bis del reglamento relacionado con el artículo 55 de la ley. Esta es la joya de la reforma. El artículo 55 bis crea un mecanismo formal para el reconocimiento expreso del SAT. Y bueno, ¿y esto qué implica? Que sí, hay que recordar que en la ley se establece que en cuanto a la espontaneidad, si un sujeto obligado se encuentra omiso, que cometió infracciones en el cumplimiento de la ley antilavado, pero las detecta y las corrige antes de que inicien las facultades de verificación de la autoridad, puede tener el beneficio de que no se le sancione por estas infracciones en una primera ocasión, o que se reduzcan las sanciones en un 50% o las multas en un 50% en una segunda ocasión, siempre y cuando haya un reconocimiento expreso. Bueno, pues ahora
En el reglamento se establece el mecanismo para llevar a cabo este reconocimiento expreso y acceder a los beneficios de la espontaneidad. Por lo tanto, si una empresa profesionista que incumplió, se puede autocorregirse siempre y cuando presente un escrito libre ante el SAT donde detalle todas las faltas que cometió en su momento y declare bajo protesta de decir verdad que ya fueron corregidas, anexe toda la evidencia documental del cumplimiento. Además, el reglamento establece los plazos del procedimiento de verificación y del procedimiento sancionador, que es dentro de este procedimiento, principalmente el de verificación, en el que se va a llevar a cabo el reconocimiento expreso. ¿Por qué es importante este mecanismo? Porque por primera vez hay una vía formal de regularización establecido en ley, no en un decreto, no en una facilidad, en la ley directamente, lo cual genera mucha seguridad jurídica para los sujetos obligados al reducir riesgos sancionatorios. Se puede generar incentivos a la autocorrección, se promueve una cultura de cumplimiento responsable y genera espacio para que cámaras como Coparmex impulsen programas de acompañamiento técnico a través de la capacitación. Este artículo es sin duda un parteaguas. Y bueno, con toda esta información, ¿qué debe hacer el sector empresarial? Propongo 3 acciones inmediatas. Primero, actualizar las políticas internas y los manuales de PLD, lo que tiene que ver con la identificación de las personas políticamente expuestas, la identificación del beneficiario controlador, los avisos de 24 horas, la conservación de información, y ya podemos ir empezando también a ir contemplando los temas de auditoría de prevención del lavado de dinero. 2. Capacitar al personal operativo y directivo. El cumplimiento relacionado con estas reformas, tanto de la ley antilavado como este reglamento, y seguramente cuando vengan las reglas de carácter general, exigen criterios, sensibilidad, detección de señales de alerta. No solo es un cumplimiento mecánico, por lo tanto la capacitación va a ser fundamental. Tercero, prepararse para auditorías y requerimientos del SAT, ya que el SAT ahora tiene más facultades, más herramientas, mayor velocidad sancionadora, por lo que la prevención ya no es opcional. Por último, una recomendación para todos los sujetos obligados: hay que revisar el cumplimiento de absolutamente todas las obligaciones de los últimos 5 años al menos, con la finalidad de detectar posibles inconsistencias o infracciones que se pudieran haber cometido, con la intención de poder regularizarlas antes de que venga la autoridad y ir preparando esa manifestación expresa para evitar ser sancionados. Coparmex seguirá acompañando al sector empresarial para que esta transición, esta implementación de la normativa en materia de prevención del lavado de dinero sea ordenada, sea técnica, sea proporcional. La prevención del lavado de dinero ya no es solamente un requisito legal, sino que también, por favor, recuerden, señores empresarios, es un componente esencial de la integridad empresarial. Soy Angélica Ruiz, vicepresidenta de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Fiscal Nacional. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente cápsula.